Entonces, Johan y Michael Romero, buenas tardes. Tardes, noches. Buenas tardes, profe. Ok, Michael, espero que llegue pronto a la casa para que se pueda conectar con cámara y con audio. Vanessa, espero que te interese Vanessa. Pero vas a estar en clase ahí, por lo menos acompañándonos así. Michael. Listo, Michael. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, profe. No te veo. Ya, ahora sí. Bien, vamos a comenzar. Permítame un instante. Hola, buenas noches, Sebastián. Buenas noches, profe. Permítame un instante antes de que su merced comience. Quiero tocar un tema que ayer dejamos pasar por alto, que no lo debemos dejar de tocar. Entonces, permíteme, por favor, toco este tema y ya comienza tú. Bueno, Sebastián. Listo, Sebastián, ¿me hago entender? Sí, señor. Listo. Igual no estamos todos. Sí, correcto. Ok. ¿A qué hora tenemos? 6:05. Voy a comenzar. Hemos venido hablando en estos 2 días, viernes, ayer y hoy. Bueno, el viernes y ayer con respecto a los estilos de liderazgo y cómo el que tiene un estilo de liderazgo adecuado puede generar una serie de motivaciones en su gente. Y como les decía, de acuerdo al último video que vimos ayer, que era como el reconocimiento de todos los valores, de toda la capacidad que tiene el trabajador, toda la inteligencia. Hablábamos también, inclusive el viernes, hablábamos de lo que son los diferentes saberes que hay cuando uno habla de liderazgo, que es el saber ser, bueno, el saber hacer y el saber ser. Entonces, pues, partiendo de todo eso, no podemos dejar de lado todo lo relacionado con, que en algún momento también lo mencionamos, iniciando nuestro módulo, lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Y esto es muy importante tocarlo porque necesitamos saber qué son y por qué son tan importantes para nosotros, no solamente en la vida laboral, sino pues en general en la vida personal, en nuestras relaciones interpersonales. Recuerden ustedes, por favor, de que las habilidades duras están más asociadas con la enseñanza que adquirimos nosotros durante nuestra formación académica, o ese conjunto de habilidades que son fáciles de cuantificar. Por lo general, pues las habilidades duras se aprenden en el aula a través de libros, a través de materiales de capacitación o en el trabajo. Entonces, partiendo de esas habilidades duras, a menudo se encuentran como una lista de habilidades duras y que van también en la carta de presentación, en la hoja de vida, en el currículum. Y son pues más fáciles de reconocer porque están ahí plasmadas en la hoja de vida. Entonces, podríamos mencionar nosotros una serie de habilidades duras como el título que uno recibe como profesional, como certificados de algún diplomado, de algún congreso, de algún seminario taller.
Entonces, eso fue lo que yo adquirí cuando yo me inscribí a estudiar en la universidad. Eso fue lo que yo adquirí o lo que buscaba adquirir cuando yo me inscribí en un seminario, en un curso, en un diplomado, en donde le entregan a uno un certificado y entonces uno se sienta ya durante mes y medio, 2 meses si es un diplomado, o 5 años si es una carrera profesional para recibir un título o para recibir un certificado. Si yo me pongo también a estudiar otro idioma, eso sería también otra habilidad dura. ¿Sí? Si yo hice un curso para manejar Excel, para digitar, para lo que tiene que ver con desarrollo de páginas web, en donde me entregan a mí también un certificado, porque soy una persona experta en digitar de una manera ágil, entonces también eso son habilidades duras. Como se dan cuenta, son aprendizajes que yo adquiero en ciertos contextos académicos, en donde yo me siento frente a un portátil o me siento frente en un aula de clase presencial con un profesor o con unos tutores para que me enseñen varios tipos de habilidades duras, ¿no? Conocimientos que requieren mi trabajo. Entonces ahí vemos nosotros cómo una persona que aprende la operación, la manipulación de una máquina, X máquina, pero que nos enseñan, y eso no lo hacen en los procesos de inducción, o si es máquina nueva, pues entonces se requiere una capacitación, entonces ahí aprendemos. Entonces ahí vemos nosotros cómo estamos aprendiendo nuevas cosas, por ejemplo, programación en computación. Entonces todo eso hace parte de lo que son las habilidades duras. Fíjense que aquí no mencionamos absolutamente nada de habilidades blandas, ¿sí? Entonces, esas soft skills, que llaman en inglés las competencias blandas, se refiere pues a las características y competencias. Por eso ahora se hace evaluación por competencias, que seguramente Sebastián nos va a colaborar en ese tema. Entonces, se habla de esas características, de esas competencias personales que muestran cómo una persona se puede desenvolver, pero no en el conocimiento mismo del cargo como tal, porque vuelvo y digo de que esas son las habilidades duras, pero sí cómo se desenvuelve con los demás. Eso es mucho más importante, porque es más fácil conseguir a alguien que estudió X profesión, que estudió X curso técnico, tecnológico, o cierto seminario, cierto diplomado, y que aprendió y que adquirió el conocimiento. O sea, es mucho más fácil buscar y encontrar ese tipo de personajes que encontrar de pronto personas que tengan ciertas habilidades blandas. Que hay una gran cantidad, y eso lo están enfatizando hoy más en las empresas modernas, en donde son más importantes. Y como las cosas han cambiado, como las estrategias, la cultura está mucho más ligada a un ambiente mucho más enriquecedor, más de empoderamiento con la gente, entonces se necesita que las personas que se presenten a los cargos pues tengan la posibilidad de demostrar lo que colocan en la hoja de vida, ¿sí? Con respecto a las habilidades blandas. Entonces, tiene que ver con ese desenvolvimiento con los demás o hacia los demás, y está relacionado también con las habilidades sociales y también con las habilidades interpersonales. Entonces, como les digo, pues eso es lo que está de una manera más reiterada, lo están haciendo las empresas hoy día, buscando gente con este tipo de competencias blandas, ¿no? Si necesitamos que alguien ocupe un cargo de liderazgo, pues necesitamos que esta persona nos demuestre una gran cantidad de habilidades blandas de una manera eficiente para poderlo seleccionar, ¿sí? Porque si contratamos a una persona que dice tener liderazgo en la hoja de vida, pero ya llevándolo al campo de la acción, de lo real, de lo vivido,
Entonces, si no lo demuestra, pues entonces no se van a alcanzar los objetivos empresariales. Entonces, si a mí me gusta ser un líder, pero ser un líder democrático, ser un líder participativo, ser un líder que le gusta motivar a su gente, pues entonces dice uno, sí, este podría ser, porque le gusta ser líder, ¿no? Más que jefe, le gusta ser líder. Entonces, ahí vemos nosotros eh, que ser un líder no es solo hacer que la gente haga lo que quiere, ¿sí? Sino que también lo hagan de una manera mucho más voluntaria, mucho más comprometida, ¿sí? Entonces, entendiendo el concepto de competencias, tenemos que decir que las competencias tienen que ver con la habilidad, con la pericia, con la aptitud, con la idoneidad que tiene cierto tipo de persona o cierto grupo de personas para hacer algo, ¿sí? Son expertos, tienen la experiencia, tienen la habilidad, la han desarrollado, ¿sí? De una u otra manera la han desarrollado y eso es lo que se requiere que la persona tenga. Esa aptitud, aptitud con P, no aptitud, sino aptitud con P, y que tenga esa idoneidad, es decir, de que sea realmente capaz de hacer lo que dice que puede hacer. ¿Sí? Entonces, hay una serie de competencias que se dividen en competencias personales y unas competencias laborales, y eso, pues lógicamente en el mundo laboral tiene que ver con las competencias que son aquellas habilidades que les estaba mencionando, fortalezas o virtudes que nos permiten desarrollar nuestro potencial eh, dentro de nuestro cargo de una manera mucho más profesional, ¿no? Las soft skills o las competencias blandas o las habilidades blandas, o algunos lo llaman competencias suaves, ¿sí? Son habilidades personales, ¿sí? Que poseemos, que vienen ya con nosotros, que han sido establecidas con nosotros para poder desenvolverme no solamente en la vida laboral, sino para que nos desempeñemos muy bien en los diferentes roles de nuestra vida, ¿no? Y eso nos ayuda a interactuar con los demás. Entonces, eso es importante, ¿sí? Bueno, a diferencia de las habilidades duras, es difícil señalar, digámoslo así, evidencia específica de que se posee una habilidad blanda. O sea, yo la escribo en mi hoja de vida y digo, yo sé trabajar en equipo, yo sé liderar, yo trabajo bajo presión, yo sé tomar decisiones, yo sé comunicarme. Entonces, eso lo puedo decir yo, pero cuando me ponen en la práctica, en la vida real, pues a veces eso no se cumple, no se lleva a cabo de una manera completa. Entonces realmente no hay una evidencia específica, sino hasta cuando yo ya tengo al trabajador que ha pasado todo ese filtro de la hoja de vida, de la entrevista, o inclusive en la misma entrevista yo trato de evaluar esas habilidades blandas, o en el Assessment Center que yo les había comentado en clases pasadas, cómo lo colocamos a trabajar en esas áreas que necesitamos de desempeño, ¿no? Entonces, de esa manera, sí podremos tener evidencia de la existencia real de las habilidades blandas, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando, si yo como empleador, por ejemplo, estoy buscando a alguien que conozca un lenguaje de programación, puede compartir su calificación en una clase o señalar un programa eh, que creó usando el lenguaje. Eso no es habilidad blanda, eso es habilidad dura, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de cómo se demuestran las habilidades blandas en el ambiente de trabajo, tiene que ver con la ética, tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con eh, todo ese contexto de las relaciones interpersonales. Y fíjense que estoy hablando de que tenga valores. Cuando hablo de la ética en el trabajo es que tenga valores como la honestidad,
Y eso sí hace parte de las habilidades blandas. Entonces, yo podría mencionar algunas habilidades blandas, como por ejemplo una comunicación efectiva y asertiva, sería una habilidad blanda. Una escucha activa o el saber escuchar también hace parte de una habilidad blanda. El liderazgo, que lo hemos mencionado hasta el cansancio, la planificación y la gestión del tiempo, es decir, necesitamos a alguien que sepa manejar proyectos, que sea organizado, que sea estructurado, que tenga una metodología muy clara, muy completa para poder desempeñar un proyecto, para desarrollarlo, para planificarlo, y que si se le da un tiempo, por decir algo, de 3 meses, pues que realmente utilice el tiempo de una manera muy efectiva, que lo sepa aprovechar y que pues gestione muy bien ese tiempo. Que tenga flexibilidad, esa es otra habilidad blanda, es decir, que sepa adaptarse al cambio, que realmente pueda disponer de nuevas ideas, de nueva creatividad, porque pues así lo demanda la empresa y las cosas van cambiando. Entonces necesitamos que esta persona sea de una mente abierta con respecto a la flexibilidad, con respecto al trabajo en sí, y que toda esa flexibilidad, toda esa gestión de manejo del tiempo, toda esa planificación, todo ese liderazgo, toda esa comunicación y escucha nos lleve o lo lleve a él a que esté orientado hacia los resultados, ¿no? O sea, se espera que si tiene las habilidades blandas anteriores que les acabo de mencionar, pues entonces eso lo lleva a que tenga claro hacia dónde va, qué camino debe tomar, qué camino debe seguir. Entonces hay una orientación hacia los resultados, ¿sí? Y si de pronto tiene una serie de dificultades, porque pues no sobran las dificultades, en un contexto laboral, hablando del entorno laboral, pues si hay conflictos, pues que los conflictos definitivamente existen, los conflictos están allá y presentes. Entonces yo como líder, como coordinador de cierta área, como gerente de cierto departamento de la empresa, entonces yo tengo que tener habilidades para manejar los problemas, es decir, que tengo que saber negociar, tengo que manejar adecuadamente el conflicto. Entonces, como les digo, pues todo eso estamos relacionados con las habilidades más representativas que ahorita son importantes en una organización, la comunicación y la escucha activa. Entonces, una persona que tiene esa comunicación y escucha activa y que es asertiva, pues entonces es un líder que es mucho más productivo, porque sabe cómo comunicarse con su gente, sabe cómo llegarle a su gente, sabe cómo motivarlo. Todo esto va a repercutir positivamente en este clima laboral, porque la gente no se va a sentir como regañada, no se va a sentir como humillada, porque realmente la comunicación ha sido supremamente valiosa. Entonces, tener una buena comunicación con el equipo de trabajo es supremamente importante, pero no es una comunicación corriente, no, es una comunicación totalmente efectiva, totalmente asertiva. La asertividad tiene que ver con saber hacer las cosas, saber hacer valer mis derechos, respetando los derechos de las otras personas. Es entender de que mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de la otra persona. Entonces, en la medida que un líder tenga esa comunicación, seguramente va a poder comunicar sus ideas y lo van a entender, porque la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, perdón, pues tiene que cumplir con el objetivo de transmitir muy bien el mensaje, transmitirlo de una manera muy clara. Entonces, ese liderazgo es muy importante, ¿no? Sabemos de que a veces el liderazgo, no todo el mundo sabe ser líder, no todo el mundo sabe llevar a la gente. Liderar no es una tarea fácil realmente para todos, ¿sí? No solo implica guiar, no solamente implica
dar instrucciones, sino que va más allá. Se trata, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, de saber motivar a su gente y lograr el potencial de cada uno de ellos, empoderarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las habilidades de liderazgo y de comunicación van muy de la mano, ¿sí? Y si a mí me gusta que la gente trabaje en equipo, pues entonces yo también debo tener esa habilidad blanda, como trabajo en equipo, ¿sí? El lema que todo el mundo conocemos casi es el de la unión hace la fuerza, o la unión conlleva el éxito, ¿no? Entonces, no es solamente una creación de grupos, no, es realmente un trabajo en equipo. Hay una gran diferencia y eso lo veremos después cuando hablamos de equipos de trabajo y cuando hablamos de grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, saber trabajar en equipo hace parte de una habilidad indispensable para todos, porque yo sabré reconocer el potencial de cada quien, sabré cómo empoderarlo, sabré cómo reconocer su potencial y así pues la gente pues realmente se va a integrar con mayor facilidad y eso es algo pues supremamente importante, ¿sí? O la habilidad que yo les había planteado de la toma de decisiones, es algo que nosotros, bueno, nosotros tenemos que decir de que tomar decisiones uno lo hace permanentemente, uno todos los días está tomando decisiones. Lógicamente hay decisiones mucho más repetitivas y que no son complejas, decisiones de rutina, de la vida diaria, pero que igual estamos tomando decisiones. Entonces uno constantemente toma decisiones, pero cuando uno está en un contexto laboral y en donde uno tiene cierto tipo de responsabilidades, entonces las decisiones implican mayor conocimiento. ¿Qué hace que yo tome decisiones? El que yo tenga buen proceso de planeación, que yo tenga también conocimiento del tema, para que así de esa manera yo pueda decir qué se va a hacer. Yo lo que pienso es que tenemos que delegar. Para mí eso es una decisión. Yo voy a delegar el trabajo en X persona, en esta otra persona, porque conozco de su trabajo. Entonces yo digo, fulanito de tal me trabaja esto y la otra persona me trabaja esto. Eso es tomar decisiones y eso es delegar. ¿Pero qué me lo da? Pues el conocimiento del tema central, pero también el conocimiento de mi gente, ¿no? Entonces, de esa manera estamos hablando de que en la medida que nosotros tomemos decisiones, mis decisiones van a llevar a buenos resultados o malos resultados. Si me lleva a buenos resultados, bueno, vamos por buen camino. Si me lleva a malos resultados, pues no quiere decir de que yo tenga que lacerarme, no quiere decir de que yo tenga que autocastigarme y de perder la confianza en mí, sino que por el contrario, yo sepa reconocer que esa toma de decisión de pronto se llevó a cabo porque no teníamos tiempo o porque no teníamos el conocimiento, por muchos factores. Pero la idea es de que cuando yo reconozco que se falló, inmediatamente yo modifique, reestructure y tenga nuevamente una orientación hacia los resultados. Entonces, esa parte, perdón, esas partes son importantes. Y ahí les he estado mencionando pues las diferentes habilidades blandas que se requieren en la empresa, que son las que más se solicitan hoy día en la empresa, ¿no? Entonces, es importante reconocer de que para yo poder tener este tipo de habilidades, pues esto lleva mucho tiempo, ¿no? Desarrollar una habilidad pues lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, constancia, resistencia. Muchas veces la experiencia de equivocarnos tiene su costo, ¿no? Pero cuando yo aprendo a dirigir lo que es mi vida y a saber lo que hice mal y al reconocer lo que hice bien, pues entonces eso me va a generar un aprendizaje. Porque yo no me voy a volver a meter en el mismo lío o no voy a tomar la misma decisión o me voy a equivocar con la misma persona, ¿sí?
Entonces, ser líder, porque cuando hablamos de ese empoderamiento o de esa capacidad para llevar a la gente en equipo para que trabajen conmigo de una manera muy voluntaria y totalmente motivados, el ser un líder no trata simplemente de hacer que la gente haga lo que quiere. Eso es lo que estábamos planteando ahorita. Significa más bien como el saber inspirar, saber ayudar a otras personas a alcanzar su máximo potencial. Entonces, al desarrollar o al tener yo esas habilidades, pues simplemente las pongo a la orden de mi trabajo, de mi cargo, de mi gente, de mi empresa, ¿sí? Entonces, pues lógicamente eso genera compromiso, porque la gente me ve a mí totalmente identificado con mi cargo, me ven como empoderado en mi cargo también, y entonces eso les brinda mucha seguridad y les brinda mucha confianza y mucha tranquilidad. Entonces, en ese sentido, pues estamos viendo cómo las personas tienen la seguridad de que el líder está muy pendiente de ellos, de que se sienten que son escuchados, entonces ven que están siendo observados de una manera positiva, no para criticar y para caerles fuerte, sino es una observación crítica cuando se les habla de la mejora del comportamiento, que tiene que ver con la evaluación del desempeño, pero que nosotros como líderes estamos hablando de cómo este equipo puede desarrollar fácilmente todo ese potencial. Pero tiene que equivocarse, de alguna u otra manera tiene que equivocarse, pero esas equivocaciones no tenemos que magnificarlas. O sea, no tenemos que tenerle miedo al conflicto, no tenemos que tenerle miedo a la equivocación. Por el contrario, eso genera, como les decía ahorita, una gran cantidad de aprendizaje y eso es supremamente importante. Entonces, eso era lo que yo les quería como contar con respecto a lo que es las habilidades blandas, para que tengamos en cuenta ese tema y lo logremos diferenciar de lo que son las habilidades duras, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, miraremos algún video que nos expliquen un poco más en el contexto laboral ese tema de las habilidades blandas. Perdón que aquí me estaban escribiendo. Bueno, no, fueron los mensajes de un compañero que todavía viene en camino. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar con Sebastián. Listo, profe. La Profe, no me señorita puedo compartir. Ya lo puedes hacer. ¿Están viendo la pantalla? Apenas la está leyendo. Todavía no. Listo, Sebas. Ahora sí. Listo. El tema que me tocó, pues, es evaluación del desempeño laboral. Encontramos que la evaluación del desempeño laboral es el término que hace referencia al proceso por el cual se mide el rendimiento individual de cada empleado y el desempeño general de toda la fuerza laboral. En ocasiones los supervisores basan sus informes en evaluaciones informales de acuerdo al trabajo diario. Este tipo de evaluaciones es necesaria, sin embargo, es insuficiente. El objetivo, perdón, los objetivos de realizar una evaluación de desempeño a empleados, pues son básicamente conocer las contribuciones de los empleados a la organización, recibir retroalimentación de las personas que laboran en la empresa referente a los desafíos que enfrentan para realizar su trabajo, reforzar el buen desempeño de la empresa, promover el conocimiento a empleados y la buena comunicación en el trabajo, motivar y crear un sentido de compromiso de los trabajadores con la compañía.
Las ventajas de la evaluación de desempeño laboral. Este tipo de evaluación es factor clave para el desarrollo de los empleados. Esta evaluación debe ser acorde a las funciones e implementarse de manera justa. Esta prueba servirá para medir, además del desempeño laboral, el cumplimiento de las metas, para establecer los objetivos que llevarán a lograr la misión de cada departamento y analizar las expectativas y logros de los trabajadores. Una de las ventajas es el mejorar el desempeño de los empleados. Como resultado de la evaluación de desempeño, las empresas pueden obtener información para la toma de decisiones. Es decir, pueden cambiar que esté funcionando, pueden cambiar lo que no esté funcionando y seguir con lo que vaya bien. Ofrecer mejores compensaciones. Muchas empresas exitosas a nivel mundial utilizan la evaluación no solo para mejorar el rendimiento general. Dicha evaluación también otorga la información necesaria para determinar las compensaciones que se otorgan. Otra de las ventajas es descubrir las necesidades de los empleados. Otra ventaja de este tipo de evaluación es que las empresas obtienen la información necesaria para conocer las necesidades dentro de la empresa. Muchas veces un desempeño insuficiente es provocado por la falta de oportunidades de la empresa. Perdóname, Sebastián, aquí. Señor. Que cuando tú hablas, hay que aclarar algo con respecto a, dices ahí, otra ventaja de este tipo de evaluación. Una de las cosas que constantemente la empresa o la organización evalúa es cómo nosotros debemos mejorar el desempeño de la gente, cómo necesitamos capacitarlos. Entonces, cuando se habla del tipo de evaluación, tiene que ver con el descubrir o redescubrir las necesidades de los empleados. Ese tipo de evaluación se emplea permanentemente si la empresa está constantemente en cambios, en gestiones de cambio, porque se necesita aplicar esa evaluación, porque si nosotros no nos centramos en el bienestar de la gente, en sus propias necesidades, pues entonces ellos se van a ver como muy dispersos, como su merced lo decía ahorita Sebastián, se van a ver supremamente desmotivados porque trabajan de una manera como rutinaria, trabajan de una manera repetitiva y pues, eso para nada motiva. Pero en cambio, si se hace ese tipo de evaluación, que es reconocer las necesidades de sus empleados, entonces uno lo que hace es como pasar un cuestionario, diga, jerárquicamente, ubique qué le gustaría que se le de este listado, cuál es el que quiere usted que se capacite, ¿no? Entonces coloque número 1 para que es más importante para usted y número 20 para la menos importante. Pero de esa manera entonces hacemos un compendio de lo que está con mayor frecuencia y con base en eso generamos una serie de capacitaciones. Pero si no lo sabemos, nosotros no podemos capacitar simplemente por capacitar. Siga, Sebastián, disculpe. Pues el profe se adelantó porque en organizar la fuerza laboral ese era el tema que trataba. La evaluación también sirve para determinar si un empleado se encuentra en el puesto para el que está preparado o simplemente es en el que se desempeña mejor. Podría tener un community manager detrás del escritorio de una secretaria o viceversa. Sí. O sea, acá es donde lo que el profesor decía de potenciar las habilidades de cada uno de los empleados. Ajá. Dependiendo a las habilidades blandas y duras que él tenga. Listo. Sí, están muy relacionados esos dos aspectos, ¿no? Cómo la empresa organiza su fuerza laboral, ¿sí? Porque sabe que tiene mucho potencial. De hecho, cuando la persona está, y eso sí que genera mucha pérdida de motivación, mucho aburrimiento, cuando la persona está sobrecalificado en un cargo, en un puesto, no sé si me está adelantando nuevamente, Sebastián, pero cuando está sobrecalificado, pues entonces lo que hace es desmotivarse y puede ser una, perdóneme la expresión, puede ser una fruta podrida
para el ambiente laboral, para el clima laboral, porque está tan aburrido, tan cansado, de que realmente pues la empresa no se preocupa por reorganizar esa fuerza laboral de acuerdo a los conocimientos, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que su merced decía, Sebastián, de las habilidades blandas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa fuerza laboral. Pero cuando yo lo que hago es descubrir las necesidades de los empleados, digamos lo que esta gente que estoy tratando de descubrir las necesidades llevan poco tiempo. Entonces, de esta manera yo trato de reconocer cuáles son esos potenciales y cómo se están desempeñando de una manera pues como más precaria, menos productiva. Entonces, bueno, vamos a trabajarle fuertemente a eso para capacitarlos y que sigan trabajando ahí en lo que están haciendo. En la organización de la fuerza laboral es reconocer el potencial y decir, no, venga, usted no debería estar acá, usted tiene que estar es acá, porque este puesto es mucho más representativo para usted, este puesto le genera a usted más desafíos, le atrae mucho más la idea de no sentirse que no lo logró, que se siente derrotado. Entonces tiene que ir más por ese lado. Siga, Sebastián. Aspectos a medir en la evaluación de desempeño. Los aspectos más comunes es el conocimiento de las habilidades del trabajo, perdón, calidad en el trabajo, actitud y clima laboral, hábitos laborales, habilidades de comunicación y trabajo en equipo y cantidad de trabajo. Características de una evaluación de desempeño laboral. Un empleador puede proporcionar una retroalimentación consciente sobre las fortalezas de un empleado y esforzarse por mejorar en las áreas necesarias. La evaluación es una plataforma integral para que el empleado y el empleador puedan alcanzar una base común sobre lo que ambos consideran un desempeño de calidad. Medir el desempeño laboral ayuda a mejorar la comunicación, lo que generalmente conduce a mejorar las métricas del equipo y por lo tanto obtener mejores resultados del rendimiento. El objetivo de todo este proceso de evaluación de desempeño es mejorar la forma en que funciona un equipo o una organización para lograr mayores niveles de satisfacción al cliente. Sebastián, Señor. permítame, nos va a sacar el primer corte, ya continúas, ya te vuelvo a habilitarla para que compartas, ya muchachos nos volvemos a ver, bueno. Vale. Ya regresamos, Sebastián, gracias. Listo.